Bueno, vamos a tratar de, por suerte, me relevó de todo lo que implican cifras y algunos comentarios más macro de la política social que exceden el marco de nuestro ministerio. Así que hemos podido ahí recorrer algunas cuestiones y además creo que escucharlas desde la perspectiva de un economista nos hace salir de un poco del enfoque cotidiano que tenemos en el Ministerio de Desarrollo y suma y permite aprender. Bueno, antes de contarles lo que vine aquí a contarles y a compartir, me parece importante recordar aquel primer encuentro de promotores en el 2004, creo, cuando empezamos a conformar los primeros facilitadores, dando forma, concretando una idea que en ese momento nos comunicó quien conduce estratégicamente el Ministerio de Desarrollo, Alicia Kirchner, la compañera, con mucha claridad planteó desde su visión estratégica que había que formar promotores y que tenían que ser 2.600. Y eso había que hacerlo. Nosotros solemos decir, y creo que parte de muchos de los comentarios que fue haciendo el compañero en torno a veces los cuadros en el Estado, ¿no? Solemos decir que no porque sí desaparecieron 30.000 compañeros y hoy tenemos una condición estratégica con mucha claridad, brillante, de la mano de Néstor Kirchner y en la presidencia de la Nación, institucionalmente de la compañera Cristina, pero realmente hacemos todos muchos esfuerzos para poder ir encontrando las tácticas, para ir construyendo esa visión estratégica. ¿Esto por qué lo cuento? Porque en ese momento armar 2.600 promotores, que hoy es esto concreto que está aquí, palpable, era una idea hacia la que había que caminar, ahora lo vamos a poner en qué marco, pero había que hacerlo. Y realmente nosotros en ese momento, como hoy, contamos con muchos compañeros que se sumaron desde distintas organizaciones populares, desde distintos espacios, compañeros del mismo ministerio que se sumaron y fuimos construyendo promotores. Así que, para empezar, mi reconocimiento a todos esos compañeros de allá, de ese entonces. Algunos sobrevivimos viejos aquí, más viejos por lo menos. Otros quizá no, pero seguramente van a estar siempre en el recuerdo en función de sus aportes y de lo que fueron alimentando en esta construcción colectiva. Pero en principio, entonces, para arrancar, un aplauso para aquellos compañeros y para estos que están aquí. Porque todo siempre tiene un inicio. Y entonces ahí yo les quiero contar que hoy básicamente vengo a compartir con ustedes como compañera, más que una ponencia, una conversación que seguramente va a ser inconclusa porque está en mi visión, que en realidad ustedes que están todo el tiempo participando en la concreción, en las dificultades, en los logros de las políticas sociales desde el Ministerio de Desarrollo Social, sean los que discutan y concluyan o no, o abran nuevamente para seguir discutiendo en otros espacios muchas de las cuestiones que vamos a tratar de esquematizar. En principio, es importante decirles que mi objetivo es esquematizar un proceso que vinimos construyendo entre todos con la visión estratégica de nuestra compañera Alicia Kirchner de generar políticas sociales inclusivas. Nosotros les decimos políticas sociales integrales y territoriales con la participación creciente. Y cuando digo creciente, al igual que como señalaba así recién el compañero, vamos por el 50-50, pero hasta ahí seguro después no nos alcanza. Vamos creando espacios de participación que son siempre los precarios, pero no precarios porque vamos a dejar de construirlos o porque no tienen la fortaleza. Son precarios porque siempre son un medio para ir fortaleciendo espacios más instituidos de participación en las políticas públicas en el Estado. Ustedes saben que en nuestra visión
la política social, la de la compañera Alicia Kirchner, no es solamente, y de alguna manera lo decía el compañero antes, pensar las políticas que se desarrollan en el Ministerio de Desarrollo Social. Las políticas sociales son herramientas, son sentidos que se construyen desde distintos sectores, podríamos decir desde el Estado y con el pueblo organizado. Y desde el Estado diríamos el Ministerio de Educación, diríamos el Ministerio de Planificación, hablaba el compañero recién de Vivienda, diríamos el Ministerio de Salud. En fin, en un gobierno como el nuestro, con la visión, con los objetivos y las convicciones y las ideas políticas que sustentamos desde el inicio, como plantea el compañero, en realidad las políticas sociales no están ajenas a ningún ministerio, a ninguno absolutamente. En realidad uno va mencionando los más característicos, pero tampoco uno puede decir que el Ministerio de Industria está ausente, ni siquiera el Ministerio de Agricultura. Decían los compañeros que debe haber algunos aquí del Frente Campesino, que hace muy poquito estaban integrando espacios como estos, allí con Corcho Martini, un compañero subsecretario de Agricultura Familiar. Decían, no podemos creer que entramos a un ministerio por los cuadros que uno ve colgados ahí en el Ministerio de Agricultura, cuadros que, bueno, obviamente hacen a la historia de los funcionarios largamente, oligarquía. Entonces los compañeros dicen, ahí lo voy a emular acá el compañero, dice, no podemos creer que esta sarta de negros entraron al Ministerio de Agricultura, compartían con nosotros, ¿no? Y ingresaban e ingresan a discutir ese otro campo que no se discutió a través de los medios de comunicación o en el discurso masivo cuando la 125. La de nuestros compañeros criollos, las de nuestros compañeros de comunidades originarias, las que están corridos por la soja, los que están corridos por leyes que todavía hay que avanzar muchísimo en cuanto a la propiedad de la tierra, etcétera. Entonces, sabiendo que nosotros vamos a hablar de un pedacito de esa política, en particular yo, mañana Alicia seguramente lo hace cuando comparta con ustedes, va a hablar como presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Ese es un espacio dentro del Estado que coordina la política social de todos estos ministerios, ¿sí? Que seguramente todavía tiene por delante muchos desafíos, porque todavía tenemos por delante muchos desafíos en la construcción de herramientas en un Estado que heredamos muy limitado, con cuadros formados y formateados para gestionar políticas neoliberales. Pero bueno, allí está el Estado. Y con... A ver. Hola, vamos a marcar. Hola. Hola, ¿así? ¿Sí? Bien, bueno. Con micrófonos mejores cada vez. Bueno, y entonces decimos... son todos los ministerios, esto que mencionaba, y toda la política social en la convicción y la ideología de gobierno la que atraviesa la política pública. Pero cuando uno quiere hacer algo y empieza a mirar qué tiene y qué no tiene, nosotros sabemos qué cosas tenemos las convicciones, tenemos los deseos, tenemos la brillantez de quienes nos conducen, tenemos nuestras dificultades y tenemos las limitaciones que aún todavía subsisten en muchos de estos espacios institucionales. Cuando uno suele hablar de la institución, suele pensar la institución como igual una organización, ¿no? Entonces, la institución el ministerio, la institución una escuela. Cuando nosotros hablemos ahora acá institución, no vamos a hablar solo de eso. Vamos a hablar de todo lo que viene con la institución, que son las ideas, que son los valores, que son las prácticas, todo lo que viene y se va aprendiendo y se hace parte de cada uno de nosotros en función de un modo, de una forma. ¿Por qué les cuento esto? Porque el modelo neoliberal no nos pasó por la nuca, a ninguno, absolutamente. Seguramente algunos los atravesó mucho más porque son más permeables, porque seguramente tienen mucho más en su cuerpo que permite que lo penetre esta política neoliberal. Y a otros seguramente nos pasó así como raspando, y en muchas cosas nos debe, y lo planteo como una cuestión de conjunto y de desafío, hacer interrogar cotidianamente, porque interrogarse cotidianamente, preguntarse, interpelarse, hace a saber que muchas de las prácticas que todavía subsisten aún hoy
de 7 años de este contexto de avance popular, de gobierno comprometido con el pueblo, de proyecto nacional y popular y de efectividad en la gestión y de eficiencia en esto, ¿no? Aún así, hay muchas de estas cosas que subsisten porque subsisten de la mano de los grandes medios masivos de comunicación, subsisten ahí, subsisten en la prensa, en cómo habla de la pobreza, en cómo habla de la cotidianeidad, en cómo habla de los argentinos, y subsiste también en muchas de las prácticas de muchos y muchos ciudadanos de nuestro país. Si no fuera así, digo, la metáfora de lamentable, trágica metáfora del asesinato y el rapto de este chiquito Matías en la provincia de Buenos Aires, ustedes habrán visto las imágenes de los vecinos indignados. Parte de esos vecinos vieron correr al chiquito escapando del lugar donde estaba capturado y no atinaron a ayudarlo porque enseguida lo supusieron ladrón, lo supusieron, en función de lo que allí les decían, lo supusieron robando. Ahí la desconfianza disparando, esta visión hegemónica de la seguridad instalada a través de los medios y encerrémonos cada uno en la cucha y a otra cosa. Bueno, esto que quiero decir así con un ejemplo banal, no tan banal porque traje la metáfora de esta tragedia, pero con un ejemplo cotidiano, es lo que ha pasado también en la construcción de las políticas públicas. Y créanme que nadie quedó ajeno, ni siquiera los que, como decía el compañero también, tenemos muchas coincidencias, Unidad de Concepción compañero, ni en los espacios académicos que todavía en algunos lugares detentan con poca humildad esta idea de que son dueños de los saberes, ¿sí? Ni siquiera en esos espacios. Es más, diría que parte de la tragedia de los últimos 40 años también tiene que ver con que en aquellos espacios fueron muy focalizados los lugares o los ámbitos en donde se dio verdadera discusión o discusión que tenga que ver con nuestros problemas, con nuestros sentires y con nuestra historia. Digo esto porque también sabemos que una de las mayores dependencias que todavía detentamos es la intelectual, y esto es de lo que hablaba el compañero cuando hablaba de los economistas. Bueno, esto también pasa y ha pasado en las políticas sociales, y esta parte de la contradicción, esta convivencia entre estas dos visiones, no está eliminada y no va a ser eliminada. El tema en realidad para adelante es cómo nosotros hacemos cada vez más para que sea la parte que nosotros queremos de la contradicción, la parte que nosotros queremos de este modelo y de este proyecto sea la que se instale definitivamente en la vida de nosotros y del pueblo. Las políticas sociales, entonces, tienen que ver, cuando las define nuestra compañera Alicia Kirchner, con la resolución de esta ecuación que decía el compañero, del trabajo y del capital. No, Alicia Kirchner, cuando inició la gestión en el ministerio, no pensó que tenía que hacer políticas sociales para los más pobres distintas a las de toda la sociedad. Todos, absolutamente todos, tenemos derecho a trabajar, a ser parte activa de una sociedad. No solo por el ingreso que podamos, por lo que podamos acceder a través de ese trabajo, sino porque el trabajo, y más allá de la condición de dignidad, nos permite transformarnos, porque la tarea de trabajar nos permite transformar nuestras ideas, nuestras formas de organización, nuestras formas de ver la vida, nuestros horizontes. Y este es un derecho humano y es un derecho social. Entonces, nuestra compañera no pensó a cómo venían los escritos de las mayorías en ese momento y de los planteos de los iluminados que hoy están, como dice el compañero, diciendo, dictando en la Cámara de Diputados lo que habría que hacer en términos de políticas sociales, sino que decidió con toda la convicción avanzar a hacer políticas que en tal caso tengan en cuenta las condiciones particulares en las que estarán esos ciudadanos que han sido parte del 50% de pobreza y el no sé cuánto, ahora ya ni me acuerdo, de indigencia de aquel 2022, ¿sí? 28% de indigencia. Bueno, aquellos compañeros, aquellos ciudadanos, había que acercarse de una manera diferente porque los objetivos eran diferentes. Y el modo de acercarse y de trabajar desde el Estado era fortaleciendo la organización. Ahora, para eso también otra de las cosas que había que hacer y que hay que hacer es saber que la organización en el Estado, el Ministerio, por ejemplo, es una organización que no es un fin en sí mismo, no vale en sí mismo. Ninguno de todas esas instancias y todos esos cargos que hay en el Ministerio, como decir en el caso de
de los promotores, los facilitadores o los promotores o los facilitadores nacionales sirven en sí mismos, son en sí mismos, no, son una herramienta con un objetivo superior. Y en este caso, la política social, en el caso de ustedes, la promoción en la política social. Esto hace que sepamos que todo puede tener provisoriedad. La provisoriedad que implica el saber que estamos en avance, que no nos queremos detener acá, que queremos más. Y entonces seguramente para querer más vamos a tener que ir ajustando las herramientas que vamos construyendo. Así iniciamos nosotros el camino, con esa convicción. Hoy uno lo dice con tranquilidad, pero suele decir Alicia Kirchner había que estar adentro del ministerio, escuchar los bombos afuera, los reclamos de los compañeros justos, que pedían básicamente alimentos. ¿Sí? Yo no sé si ustedes se acuerdan, compañeros, pero se pedía básicamente alimentos. Alicia Kirchner suele recordar con tristeza la vez que, estando en Tucumán, una persona claramente perteneciente a los sectores medios le pedía un plan. Y ella suele decir que le contestó, ¿qué sabes hacer? Y le dijo, bueno, yo soy herrero. ¿Y por qué no trabajás de herrero? ¿Y por qué no tengo las herramientas? Porque perdí todo, porque, bueno, la historia de tantos. Bueno, nosotros te vamos a apoyar en eso. Vamos a ver cuáles son las herramientas que necesitas, vamos a ver cuáles son las condiciones que necesitas para poder desempeñarte en tu trabajo. Y así fue. Eso hizo. A los años, Alicia vuelve a Tucumán, siempre nos reíamos porque decía, veía que alguien me agitaba la mano desde la multitud, pero no sabía para qué, porque uno a veces no sabe para qué. Y esta persona se acercó y le dije, soy el herrero, te quiero contar que puse mi herrería, que gano tanto, que estoy en esta situación. Y le contó sobre el éxito de su emprendimiento. Esta es una experiencia pequeña, puntual, pero contrasta de alguna manera en qué situación estábamos. Ahora, esa situación en la que estábamos, que la podemos describir hoy, con números y la podemos vivir en función de las diferencias, muchas veces en el cómo se piensa, qué herramientas hacer, qué cosas hacer, qué no hacer en función de los objetivos de la política, no necesariamente se corrió del pensamiento. Voy a ser más clara. Quiero decir, muchas veces se quiere solucionar las nuevas dificultades con las mismas herramientas de hace 30 años. Y muchas veces esto no viene solamente de la mano del adversario, sino que viene de la mano de los propios compañeros. ¿Por qué? Porque muchas de estas herramientas han sido instaladas como práctica cotidiana. Y por eso yo digo, ¿por qué tenemos que caminar? Y esto es lo que plantea Alicia desde el principio, una nueva institucionalidad. Esa nueva institucionalidad en la política social son políticas sociales claramente inclusivas, porque el proyecto nacional y popular así lo permite. Si este proyecto no tuviera esa dirección, si la política económica hermana de la política social no tuviera esa dirección, imposible plantearse estas políticas sociales. Pero esa nueva institucionalidad implica que transformemos prácticas, que revisemos valores, que revisemos los modos en que construimos cotidianamente. Que construimos las herramientas del Estado, que construimos desde la organización en los territorios. Bien, nosotros podríamos decir en ese sentido que hubo dos grandes etapas, claramente hasta ahora, seguramente va a haber una tercera, ¿por qué no una cuarta, un avance? Pero dos grandes etapas en principio en función del primer gobierno de nuestro compañero Néstor Kirchner, quien se acuerda y suele decir en sus discursos, uno podría decir que podría caracterizar esa etapa como la salida del infierno, ¿sí? Y la segunda etapa, que es la etapa que protagonizamos hoy de la mano de la compañera Cristina Kirchner, que a mí me gusta mucho en su discurso cuando dice, bueno, a mí me gustaría ser recordada como la presidenta que trabajó para la igualdad. Bueno, esta segunda etapa nosotros podríamos decir que, entre otras cosas, se caracteriza por la profundización de ir por eso, por la igualdad. Primera etapa. ¿Qué era el infierno en el Ministerio de Desarrollo Social, en las políticas sociales? Bueno, alguna cosa, porque seguramente no vimos todo el infierno, por suerte, o a mí me tocó quizás no ver todo, o un pedacito como siempre. El infierno era muchos programas, muchísimos programas, armados en función de lo que dictaban los organismos internacionales. Ellos nos decían, ellos pensaban por nosotros, aunque nosotros quizá en esos espacios creerían que pensaban por ellos mismos,
muchas veces envueltos en tecnicismos, en academicismos, en documentos prolijos, en manuales operativos, en muy buenas computadoras, en viajes, ¿sí?, al exterior, en encuentros internacionales que muchas veces te ubican en hoteles 5 estrellas, ¿sí?, todo de mucha seducción. Bueno, el ministerio era, en principio, un montón de programas que tenían características de oferta, como si fuera un supermercado, como si la desigualdad, la situación de la pobreza, la inequidad se pudiera trabajar como en un supermercado, con ofertas, con mucho marketing, con algún dejo de perversidad en algunos planteos, porque se decía de la participación, se hablaba de la participación. Ahora, cuando se hablaba de la participación, se hablaba de una participación limitada a la asistencia, ¿sí?, a repartir un bolsón, a tal vez participar en una capacitación, en discutir de la cotidianeidad, pero siempre limitados en la posibilidad de asumirse como un sujeto político, porque la política estaba negada. Y nuestras políticas sociales son políticas sociales que no niegan la política, que dicen que son parte de la política y que dicen que en realidad los problemas se solucionan con más y mejor política. Entonces, ese ministerio que encontramos necesitó de un replanteo. El replanteo fue eliminar todos esos programas y hacer un planteo estratégico. El planteo estratégico fue decir, bueno, ¿cuáles son los problemas más importantes y más urgentes? El planteo alimentario, en ese momento había una ley, el hambre más urgente, que había sido avalada por una serie de firmas. Y bueno, en función del cumplimiento de esa ley, pero de mucho de lo que nosotros ya veníamos trabajando, se plantea, se diseña el Plan Nacional Alimentario. Y se elimina todos los mosaicos, FOPAR, FOPIR, PNU, qué sé yo, cuántos mosaiquitos, pedacitos, que no hacían más que reparar y que sustentar un modo de reproducir todo el tiempo esta situación de desigualdad y de pobreza, y de hacer como si estuviéramos en realidad transformando las cosas. El otro plan fue el de desarrollo local y economía social, ese plan que arrancó con los emprendimientos productivos, pequeños proyectos, que tenían en ese momento, estaban muy, muy cercanos a lo que aparecía, a las necesidades. Allí estuvieron los primeros, en ese momento, los sectores medios empobrecidos, que se acercaban desesperados. En muchos casos hemos escuchado ingenieros, gente que tenía un capital abajo del brazo, pero que había perdido la posibilidad de insertarse. Estamos hablando de los primeros años del 2003 en adelante, y que se hicieron en muchos casos de esos emprendimientos productivos al principio. La otra gran herramienta, el Plan Familia. ¿Por qué replanteamos todos estos programas y trabajamos estos 3 grandes planes? En principio porque por una concepción clara de que las políticas sociales deben estar al servicio del desarrollo social humano y que esto no se puede construir de modo hegemónico y con una visión homogénea desde un ministerio y desde un escritorio. Entonces se plantearon grandes planes dentro de una visión estratégica y en función de eso se dijo hay que trabajar en cada uno de los territorios. Por eso decimos políticas integrales y territoriales. Ahora, para trabajar en los territorios y de modo participativo, pensando con los otros la transformación, fue necesario diseñar también nuevas herramientas. Estas herramientas transversales, que son los centros integradores comunitarios, de los que seguramente algunos de ustedes son parte, el programa Promotores Territoriales para el Cambio Social, del que ustedes son parte protagónica. También trabajamos con herramientas como el CPI, que es el Consejo de Participación Indígena, un consejo que tenía una larga data dentro de una ley que había sido sancionada en el gobierno de Alfonsín, pero que nunca se había efectivizado y que hoy permite que 90 compañeros de las distintas comunidades originarias sean parte de la conducción de las políticas públicas específicas para pueblos originarios. En fin, fuimos avanzando con distintas herramientas con el objetivo de dar mayor participación, pero participación política, participación efectiva, a los distintos actores
que estaban en los territorios protagonizando las políticas sociales. Estas herramientas implicaron transformar nuestro ministerio, transformarlo tanto desde adentro como también en sus niveles de conducción, y nos fue permitiendo avanzar en reclutar de alguna manera, por así decirlo, otros compañeros que nos permitieran empujar en el sentido de esta política. Entre esos otros compañeros están los promotores que acompañaron también, no solo procesos de transformación en el territorio, sino también en el Ministerio de Desarrollo Social. Una cosa que también tuvimos que parir, una herramienta organizativa que tuvimos que parir, fueron los CDR. Ustedes los deben conocer en algunos casos, los centros de referencia. No existían en el Ministerio. El Ministerio tenía empleados en distintos lugares del país. En algunos casos tuvimos que relevar para saber quiénes eran y que trabajaban para los programas o trabajaban subsumidos en las provincias. Entonces, diseñamos esta herramienta, que no la diseñamos tampoco en el aire, la fuimos construyendo y la fuimos encontrando, y empezamos a agrupar a esos compañeros y empezamos a trabajar para que estos compañeros dejaran de ser parte de un pedacito y fueran parte de algo más grande, más colectivo y que permitiera un trabajo más en conjunto. Esto fue como el primer momento de esta primera etapa. El segundo momento estuvo marcado muchísimo, y en rigor de verdad, por la presencia de Alicia Kirchner como senadora. Ella sí trabajó varias leyes, entre ellas la ley de relevamiento territorial, que es, no sé si ustedes la conocen, es una ley que permite el relevamiento de los territorios de los pueblos originarios. Estamos trabajando hoy para que ese relevamiento permita acceder a la propiedad comunitaria de esos territorios. Esto es una reivindicación histórica que tiene, bueno, tiene mucho más que 40 años, ¿no? Bien. Esa ley es una de las leyes importantes de esa gestión. Digo, avanzamos en este segundo momento de esta primera etapa en buscar leyes, porque es algo, la ley es lo que nos permite a nosotros dar más estabilidad e institucionalidad a estas herramientas que vamos creando. Trabajó allí Alicia también con la ley de microcrédito que mencionaba el compañero, que permitió ponerle límite a los intereses de la microfinanza. Porque en realidad muchos traen el ejemplo del banquito de la buena, del banquito, que no es del banco. Sí, el Banco Popular de la Buena Fe es el nuestro, ese es el nuestro, eso es creación argentina. Pero yo estoy hablando del banco, el de los pobres, sí. Estoy hablando de un banco que básicamente tiene un planteo no desde el Estado, sino desde la organización no gubernamental. Y estamos hablando allí de los intereses de las financieras, como decía recién el compañero, de avanzar sobre la masa crítica de los más humildes, porque saben que allí hay un alto retorno de los créditos. Bueno, la compañera sancionó una ley que permitió ponerle límite a eso y habla del microcrédito en función de la promoción de los sectores más vulnerables. Y eso es lo que le dio marco al Banquito Popular de la Buena Fe y es lo que permite estabilidad en términos institucionales de esta herramienta. La segunda gran etapa, y a riesgo de no olvidarme en principio de otra herramienta que es ley también, el monotributo social, que es una herramienta muy importante porque, fíjense, en la medida que nosotros definimos la política social como básica, que es el empleo, avanzamos en herramientas que vayan generando condiciones que permitan transitoriamente acceder a esos derechos. El monotributista social, que son los cooperativistas que han construido los SIC, por ejemplo, o que son hoy cooperativistas parte del programa de ingreso social de trabajo, a través del monotributo social pueden acceder a facturar y pueden tener también la posibilidad de tener aportes, de jubilarse y de tener una obra social. Avanzar en esto, que estamos avanzando también con muchos trabajadores del campo, rurales, nos permite ir avanzando también con la precariedad que les decía recién, ¿no? Con la precariedad que implica saber que vamos avanzando por profundizar y por más, pero ciertamente nos permite avanzar en la concreción y en la vivencia de ciertos derechos que en determinados sectores hacía mucho tiempo que no existían. Que se complementan hoy el monotributo con la asignación familiar por hijo. Bien, en la segunda etapa que hablamos, que es la segunda etapa de gobierno, la de la igualdad, diríamos que nosotros fuimos avanzando con estas herramientas que mencionábamos al principio, profundizando, dando escala.
Yo creo sinceramente que muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo, cuando digo nosotros los estoy incluyendo, no están escritas en ningún manual, no son parte de las recetas ni de los conceptos que muchas veces se intercambian en torno a las políticas sociales en las universidades. Y por eso requiere de un doble esfuerzo, del esfuerzo de estar construyéndolas hoy y buscando el modo de que se convierta en institución, y el esfuerzo de que el otro las aprenda, las comprenda y las haga propias. Nosotros todavía discutimos con algunos compañeros u otros que no son compañeros claramente, cuya intención claramente tiene que ver con el planteamiento ideológico, que la política social no es la asistencia. Que la asistencia es apenas un paso básico que uno tiene que dar frente a una situación trágica, calamitosa, que requiere de la presencia del Estado, pero que siempre tiene que ser un paso provisorio, muy provisorio. En la medida que esto se estabiliza como un mecanismo sistemático, produce lo que nosotros llamamos y que todavía se afirma de nuestras políticas en modo falaz y malintencionado como políticas clientelares. Claramente pensar en políticas, que la política social es solo la asistencia, además no tiene ninguna ingenuidad. Tiene el sentido claro de seguir reproduciendo una sociedad igual, ¿no? Dividida entre unos pocos que tienen mucho y unos muchos que no tienen o que tienen muy poco. Ese diseño, ese modo de seguir pensando la sociedad y de seguir haciéndola y reproduciéndola, está solapado todo el tiempo en pensar las políticas sociales solo como la asistencia. Y ahí tal vez una de las cosas más importantes a pensar es que cuando nuestra compañera Alicia Kirchner plantea estas políticas sociales, las plantea con el convencimiento que no solo es derecho de los que están excluidos o de los más humildes recibir o ser parte de un empleo o ser parte de una asignación o de una pensión, sino, básicamente, poder ser parte de las decisiones que se toman en el país en donde vive, en el lugar de donde vive. Esto es lo que nosotros decimos, las políticas sociales buscan fortalecer a ese otro como un sujeto político, como parte de un sujeto político. Y esto en sencillo, uno lo diría por ahí en un discurso de barricada, tenemos que dejar de pensar que las políticas sociales son entregar una chapa para ganar un voto, porque eso también es seguir reproduciendo los mecanismos de las políticas neoliberales. Gracias. Bueno, obviamente esta segunda etapa está fuertemente marcada, compañeros, por el surgimiento de algunas leyes, por ejemplo, a las mujeres en particular, que somos mayoría en este auditorio. Y el segundo aplauso no me tenía que costar tanto remarlo. A las mujeres, ustedes saben, muy recientemente, compañeras promotoras, se ha sancionado y ha reglamentado una ley que trabaja todo lo que tiene que ver con la prevención de violencia, pero en el sentido más amplio de esta visión. No estamos hablando solo de la violencia física, sino también de la psicológica, de la simbólica, de la mediática, de la ginecológica, la obstétrica, etcétera, etcétera, que padecemos en muchos casos las mujeres en sociedades que han sido pensadas o diseñadas de modo patriarcal. Lo que no quiere decir que ellos sean los malos, simplemente fueron parte de la historia de modo protagónico antes y se olvidaron de pensar en nosotras. Bueno, esa ley es parte de esta segunda etapa, ¿sí? Les contaba, estamos trabajando en la ley de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios, que será parte de esta segunda etapa, pero hay dos herramientas que irrumpen en una segunda etapa con la decisión política de nuestra presidenta de profundizar y la conducción política de Néstor Kirchner de profundizar. Esta es la palabra que ha venido todo el tiempo de la mano aún de la derrota electoral del 28, vino la palabra profundizar. Vino de la mano de pensar que nunca la adversidad o el obstáculo o aún una derrota nos tiene que hacer entregarnos. De la mano de esta convicción de los compañeros, ahora yo les voy a contar una anécdota para no ser tan pesada de cuando Néstor Kirchner era intendente en Río Gallegos. De la mano de estas convicciones y de no bajar los brazos es que aparece la asignación universal por hijo y el programa de ingreso social con trabajo, el que comúnmente se llama Argentina Trabaja. En realidad, el Argentina Trabaja hoy, nosotros
denominamos a una batería de herramientas que hemos construido: el microcrédito, la marca colectiva, los proyectos integrales, los programas de ingreso social. Todo eso constituye La Argentina Trabaja. Pero bueno, estas herramientas, estas dos grandes herramientas, estos dos grandes pasos de la política social, una con un fuerte eje en el empleo, ¿sí?, en la creación del empleo, no en el subsidio al desempleo de modo individual como era el plan Trabajar, ¿sí?, o el plan Jefes y Jefas, sí en un subsidio para la creación de trabajo de la mano de la obra pública, que es más patrimonio para la comunidad, que es más patrimonio para la sociedad y que es de alguna forma y centralmente combatir la pobreza. Una cosa que me parece importante contarles de cómo arrancó Alicia entonces es que la pobreza no fue pensada en ningún caso solo como una cuestión de ingreso. Cuestión que todavía subsiste en el modo de medición de la pobreza. La pobreza siempre fue pensada de modo multidimensional, de muchos aspectos. Por eso nosotros decimos, como bien decía el compañero, que en la medida que avanzamos con vivienda, que avanzamos con salud, que avanzamos con participación política, que avanzamos con participación cultural, avanzamos en la superación de la pobreza. Además el ingreso, que es un elemento importante, pero además del ingreso es importante avanzar en todos estos otros espacios porque todo ello también hace a la condición de pobreza. Si no nos llamamos a ideas mentirosas como pensar que alguien que vive en un barrio en donde no hay cloacas, en donde no hay posibilidad de acceso al gas, en donde no hay una salita donde atenderse pública, etcétera, es porque gane 5.000 pesos ha salido de la situación de pobreza. Seguramente con ese ingreso podrá pensar o no en cambiar de barrio, pero en la medida que viva en ese espacio subsiste la situación de pobreza porque subsiste la imposibilidad de satisfacer muchos otros derechos que tienen que ver también con las políticas sociales y que hacen a la reproducción de la pobreza. Pero bueno, avanzamos en esta herramienta como en el programa de ingreso social con trabajo. Bien, esta segunda etapa es la etapa de la profundización, que seguramente, como les decía a ustedes antes, es una etapa precaria en el sentido de que vamos por más que esto, pero que requiere que nosotros nos comprometamos fuertemente para que esta profundización nos encuentre básicamente militando el proyecto nacional y popular. Tenemos las convicciones políticas, tenemos las ideas, tenemos la conducción estratégica, tenemos que militar este proyecto y militarlo es no solo salir a defenderlo, sino pensarse y repensarse en las prácticas cotidianas y ayudar a que los otros, más humildes o no tan humildes, puedan pensar menos en contra de sí mismos, como cuando uno escucha a muchos sectores de la clase media que antes lloraban por un emprendimiento productivo con su título de ingeniero y hoy no pueden ver más que el esfuerzo individual en la superación de su situación. También tenemos que ir por esas cabezas. Por eso nuestro desafío no es solamente el llegar con una herramienta con otra. Esto es parte, claramente, pero también nuestro desafío tiene que ser interpelar esas cabezas, las nuestras en principio, las de nuestros compañeros siguiendo y la de los otros, porque si no, nosotros creemos que las cuestiones se generan de modo espontáneo y esto no es así. Digamos, es necesario, el compañero lo decía con mucha claridad, es necesario que nosotros le hagamos el plus del valor del trabajo, de la política, por ejemplo, a la asignación universal por hijo, porque esto no genera de modo espontáneo una conciencia social y política que permita integrarse más activamente. Tampoco el trabajo o la inclusión espontánea, si no, no encontraríamos todavía algunos compañeros que teniendo trabajo no pueden pensar más que en sí mismos, ¿no? No pueden pensar más que en sí mismos y en sus limitados recortes corporativos o de poder, ¿sí? Tampoco eso de modo espontáneo, se requiere de la política y la política son convicciones. Les cuento una anécdota para distender. Miren si serán convicciones, ir más allá de las limitaciones. Néstor Kirchner era intendente de Río Gallegos en el año 87. Alicia Kirchner era la secretaria de promoción y quien les habla era estudiante de trabajo social, que era alumna de Alicia Kirchner. Para variar, Néstor Kirchner llegó a una intendencia que estaba fundida, no tenía un peso. Digo para variar porque después fue como el signo trágico de su carrera política. El compañero asume en Río Gallegos y como no había con qué, dos cosas básicas decidió hacer. Una, todas las mañanas Río Gallegos era
regada por los camiones con agua que permitían que las veredas estuvieran limpias y los vecinos vieran que la intendencia se estaba moviendo. Entonces, todas las mañanas los camiones regaban las veredas. Esto era parte de lo que teníamos y que no nos requería recursos. Y la otra era la militancia, porque esto lo hacían claramente los empleados municipales. Entonces, los militantes, los sábados, nos juntábamos, armábamos canastos de basura, que en ese momento no estaban instalados en Río Gallegos, los construíamos con madera y salíamos a recorrer las casas de los barrios que teníamos de alguna manera asignados. Golpeábamos puerta por puerta y le preguntábamos a los vecinos si necesitaban limpiar el patio. Y si necesitaban limpiar el patio, limpiábamos los patios con los vecinos y después les poníamos el canasto afuera para que pudieran sacar la basura todos los días. Así Néstor Kirchner empezó a remontar la Intendencia de Río Gallegos y así, bueno, con algunas otras cosas más que pasaron, pudimos conocerlo en el 2003. Quiero decir, las convicciones permiten que uno pueda ir más allá de las condiciones. Claramente no es solo suficiente porque eso sería solo una voluntad. También es necesario tener las estrategias, encontrar los modos, saber cómo hacerlo, interpelar y salir de dogmatismo para saber cómo hacerlo, pero esto no tiene que ser solo condición de quienes nos conducen, tiene que ser condición también nuestra. Y quiero decirles que conozco la condición humana y la subjetividad y generalmente tendemos a acomodarnos, ¿no? Tendemos a quedarnos como muy acomodaditos, muy adaptados en situaciones que nos parecen, bueno, si yo estoy piola, estoy bien. Bueno, esto tiene que ser interpelado a nosotros y a los otros. Por la urgencia, porque si no somos nosotros en la profundización de este proyecto, no va a haber más para adelante, va a haber menos, ¿sí? Por eso que sería la estrategia del terror, por así decirla, o de la realidad. Y porque sinceramente no hay posibilidad que una sociedad crezca sin el protagonismo y la movilización conjunta de toda la sociedad. Hoy nos movilizamos por determinados objetivos. Mañana, y seguramente si hacemos un esfuerzo de imaginar qué será esta sociedad con los 2.703.000.000 millones de pibes con la asignación familiar, ¿qué será dentro de 5 años? No nos la imaginamos. No nos imaginamos cómo será el conurbano después de todas las obras del programa de ingreso social con trabajo. No nos imaginamos cómo va a ser la sociedad del pleno empleo que plantea el compañero. Nos cuesta imaginarnos porque estamos parados en el hoy, pero si hacemos un esfuerzo por imaginarnos eso, vamos a tener y encontrar rápidamente la convicción de que no hay que acomodarse a ninguna situación y que nada de lo que logremos es definitivo si no salimos a militarlo y a lucharlo y a trabajarlo cotidianamente, cuerpo a cuerpo, casa por casa, compañero por compañero, vecino por vecino. La política social no es distinta. La política social tiene que ir de la mano de eso y con eso. Compañeros, bueno, hasta aquí me parece en principio un planteo general de estas dos grandes etapas que tuvo y que tiene la política social que lleva adelante nuestro ministerio. Y finalmente, bueno, dejarles esta idea de que lo puedan trabajar en los espacios. Hoy hablamos en un grupo pequeño cómo se hará esto de ir para adelante rompiendo esas viejas matrices y cómo se hará más escucha en los otros y se hace de modo colectivo. Desde esta convicción, nuestra compañera en el 2003, en el 2004, dijo: formemos 2.600 promotores, trabajemos en todos los barrios del país, que no haya ningún lugar vulnerable del país que no cuente con la mirada de un compañero que pueda decir, señores, acá nos estamos olvidando. Con esa misma convicción y con esa misma idea avanzamos a estos logros que tenemos hoy, pero necesitamos no solo conservarlos, sino profundizarlos, mejorarlos, darles escala en muchos casos y hacer que sean propiedad de todos. Finalmente, les quiero decir que para adelante nuestros desafíos son de fortalecer la participación en las políticas públicas. La ministra Alicia Kirchner, la compañera Alicia Kirchner, fue consolidando con el conjunto de los compañeros espacios
legítimos dentro del Estado de participación, ya no en la lucha a la resistencia de un proyecto, sino en la construcción cotidiana de materializar ese proyecto, ¿sí? De hacer ese proyecto. Esto no es fácil. Los compañeros que trabajamos en el Estado sabemos que no es fácil. Sabemos que muchas veces hay que hacer esfuerzos grandes por romper estructuras creadas, por romper boicot que se generan, por transformar ideas que muchas veces se creen totalmente a la izquierda de nuestro proyecto y muchas veces en realidad terminan reproduciéndolo o al revés, en el caso de las ideas más de derecha. Pero quiero decirles finalmente que ese es nuestro desafío. Nuestro desafío es que todos ustedes, más los otros de los SIC, más los otros de los espacios de los CPI, más todos los otros y los otros que son ciudadanos, compañeros, compañeras en Argentina, sientan, perciban y ejerzan el derecho de ser parte de la construcción de las políticas públicas que construimos desde el Estado. Este es nuestro objetivo, compañeros. Yo sé que ustedes lo comprenden, lo hacen en su vida cotidiana, por eso están aquí, haciendo el esfuerzo, perdiendo muchos días de trabajo, compartiendo, disfrutando también, pero no está de más remarcarlo. Creo que eso es parte del desafío a discutir, porque esto después hay que hacerlo todos los días y hay que ingeniársela según los desafíos de cada uno de los territorios. Compañeros, ha sido un placer, compañero, compartir con usted. Y bueno, hasta siempre, como siempre, compañeros, a trabajar mucho en el territorio y que el 2011 tiene que ser del Proyecto Nacional y Popular. Muchas gracias.